enseñando a modificar. Y para mí, les invito a pensarse del resignificar. No utilicemos la palabra volver a la normalidad, porque gracias a la pandemia evidenciamos que la normalidad era corrupción, que la normalidad era abuso, que la normalidad es brechas tanto económicas como educativas. Entonces no usemos una normalidad, más bien resignifiquemos. El virus nos trajo una oportunidad de pensarnos diferente, de ver las necesidades, no solamente locales, sino regionales, nacionales y ahora mundiales. Que ese pensamiento que se viene hablando desde la educación de globalización, ahora sí lo estamos viviendo. Sabemos qué es globalización, qué pasa en los rincones de cada uno de nuestros países, no solamente del de nosotros, y que son situaciones similares y que en algunos evidencia más la falta de educación, la formación, de por qué es importante. Igual desde esa resignificación, yo invito a todos los que puedan aportar a mi país, es en sigamos la norma, cumplamos con lo que se debe cumplir para que no haya más corrupción. Policías cogiendo a personas porque sí, porque no, es una cosa bien ambivalente y contradictoria, pero que dentro del desconocimiento a veces se camuflen. Entonces, bienvenidos a todos aquellos que de una u otra manera pueden ver en cada oportunidad una nueva forma de vernos como humanos, pero de transformar nuestros pensamientos latinoamericanos. Quise poner también la idea que Paulo Freire, Mr. Google, también está celebrando en su momento el 19 de septiembre, lo colocó en su pantalla y pues quise compartirlo con ustedes. Como decíamos, para este conversatorio o esta forma de compartir, vamos a tomar las cartas de a quien pretende enseñar. En ese orden, pues no quise dejar pasar por alto el primer capítulo de Paulo Freire cuando habla Pedagogía del Oprimido. Es un libro que lo invito a leer a todos, porque allí habla de la capacidad de poder liberarnos de ese pensar de que los estudiantes solo llegan a que nosotros les demos información, sino que allí también hay una forma que él la llama la pedagogía crítica, cómo desde esa humanización podemos enseñar, pero también reconocer a ese que está ahí sentado como un humano que siente y que está en las expectativas, como decía el padre, o decíamos ahorita, frente a una pandemia, que están aburridos de estar en casa porque estaban acostumbrados a salir, pero que están viendo la educación o la formación de otra manera y que se necesita obligatoriamente resignificar los procesos de enseñanza-aprendizaje para que no solo se quede en una nota si pasó o no pasó, sino qué tanto puede aprender para resignificar y transformar primero su vida, tenerlo siempre presente, porque formamos para la vida, no para un instante o para una profesión. Y que ahorita con la pandemia nos estamos dando cuenta que es súper importante el pensamiento global, el pensamiento crítico, esa toma de decisiones que aporta a su proyecto de vida. Entonces, como lo decía en una de las frases al iniciar, nadie libera a nadie, ni nadie se libera solo. Los hombres se liberan en comunión. Entonces, bienvenidos todos los que estemos interesados en liberarnos de esas ataduras, de esas enseñanzas que de una u otra forma nos han hecho tanto daño y que han marcado más de una persona. Que sea este el momento de resignificar todos esos conceptos para poder encaminar eso que se llama educación, enseñanza, aprendizaje, que sea bien valorado el aprendizaje, no tanto el enseñar, porque enseñar, como decíamos, es cambiar unas dinámicas, pero ¿qué tanto aprende el que está al otro lado del que queremos enseñar? Y si no se cumplen esas expectativas, de nada tiene sentido ingresar o volver a las aulas, sino que la presencialidad tiene que jugar con eso, jugar con las relaciones humanas, pero también con esos indicadores o logros, con lo que nosotros llamamos dentro del pénsul académico, para poder aportarle en esa transformación de sociedad. Y la otra dice, la educación debe comenzar por la superación de la contradicción educador-educando. Hubo una época en que el educador se separaba hasta en un pedestal, en un lugar más alto, para poder significar que era el que tenía la palabra, y el educando era el que no sabía. Entonces, ahora debemos entender que él sabe, solo que no sabe cómo
tomar conocimiento y cómo aplicarlo. Y esa es una de las funciones de nosotros como pedagogos o como educadores o formadores, que debe fundamentarse en la conciliación de sus polos. Yo soy docente, pero si no hay estudiantes no podría ser docentes. Hay algunos docentes que tienen miedo que la presencialidad termine y se vuelva virtual. No, siento que al contrario, esta época de pandemia hizo valorar que la educación es importante, que las aulas son importantes, pero sin más, el juego, el teatro, la recreación, todo aquello que pueda manejar los dos hemisferios. Solo así los jóvenes, tanto primera infancia o los adolescentes, son los que se están formando para la vida, claro, nosotros también, pero ya en otra connotación. Entonces, en ese orden, debe fundamentarse en la conciliación de esos dos polos de tal manera que ambos se hagan simultáneamente educadores y educandos. Necesitamos una sociedad que respete a los docentes, pero necesitamos docentes que respeten a los estudiantes, que no los veamos como un fin, sino como una razón de ser de nuestro país, y que gracias a quienes aman lo que vamos a hacer, que es cartas a quien desea enseñar. Por eso quise traer esta primera carta. No sé, padre, si ya cambió donde dice maestra, sí, tía, no. Ah, exacto. Claro, esta carta es súper importante porque nosotros también cometemos un error, padre. Nosotros decimos nuestros hijos, no, son estudiantes. Y por eso Pablo Freire dice que al decirle maestra sí, allá para Pablo Freire en su época le decían tía, tía no, porque se supone que era la tía, la alcahueta, la que ayudaba a formar, y siento que las palabras tienen un efecto. Nosotros somos docentes, somos maestras, somos formadores. Entonces mantengamos esa razón de ser, porque nosotros estamos formando a otros ciudadanos. Si nosotros los miramos, como dice Pablo Freire, como una tía, pero recordemos, en mi país, Colombia, la mayoría de los docentes con que he estado formando, ellos les llaman mis hijos, mis hijitos, son como mis hijos, no profesores, no docentes, son ciudadanos para la vida. Y como ciudadanos para la vida, véanlos para que nosotros podamos ser respetados por ellos, pero nosotros respetarlos también a ellos. Entonces, en ese orden, esa carta que es la primera que Pablo Freire dice cartas a quien se atreve a enseñar, porque es una razón de ser muy importante. Solo tomé unas frases para motivarlos a leer el libro. Está en Mr. Google, ya lo pueden bajar. Y dice, no sé si quien lea este libro verá con facilidad el placer con que lo he escrito. Me encantó. Me encantó la forma cuando lo leí totalmente. Y una de ellas dice, mi intención en este texto es mostrar que la tarea del docente, que también es aprendiz, es placentera y que a la vez exigente. Exige seriedad, preparación científica, preparación física, emocional y afectiva. Entonces, si nosotros hacemos un análisis de este primer párrafo, nos damos cuenta que no cualquiera puede enseñar. Por eso es una misión para Paulo Freire muy interesante, pero que he sido formadora de formadores, me atrevo a unirme a estas cartas para quienes de ahora en adelante quieran incursionar en el ámbito educativo, licenciatura o demás, sí se puede, pero debemos resignificar lo que estamos haciendo. Pensar la práctica como la mejor manera de perfeccionar la práctica. Cuando hice mi homenaje a la profe por sistematizar mi experiencia pedagógica, me hizo entender este espacio. Pensar la práctica como la mejor manera de perfeccionar la práctica. Algunos docentes hablan de dictar clase. Intentemos no dictarla. Hagamos una clase. Llevemos los contenidos, llevemos todo lo que el plan de estudio nos dice al aula, pero no para dejarla ahí, sino aprender con esa temática a ser mejor para cada uno de nuestros estudiantes. Sé que es un poco complicado, pero es mi invitación y gracias a la sistematización lo confirmé. Es llegar a un aula, tener todos los conocimientos y mirar cómo, si se tienen 5, 10, 15, pero que en educación superior, mis queridos profes, también se tienen hasta 32 estudiantes.
Primero, en un momento se había dicho que debía ser menos la cantidad de estudiantes para poder llevar a un proceso, totalmente de acuerdo. Pero en esta situación que se da, donde de una u otra manera los intereses no dejan de ser económicos y políticos, pues es súper importante la formación del docente para poder entender esas dinámicas. No tanto de llevar mi conocimiento a una aula, sino mirar ese conocimiento cómo es apropiado por cada uno de mis estudiantes. Luego dice la evaluación de la práctica como camino de capacitación teórica. Claro, que los estudiantes entiendan, sin importar la edad, que hay una teoría para que aprendan a hacer investigación. Nuestros países necesitan investigación, lo evidenció el COVID. No habían médicos, no habían enfermeros, no habían como un montón de cosas. Entonces, ¿qué se hace necesario? La escuela, la academia, para formar a esos futuros científicos, a esos futuros políticos, a esos futuros personajes que van a influenciar en cada uno de nuestros países. Y ver la evaluación no como un número. Yo lo considero y lo he puesto en práctica, que al menos desde las humanidades que queda más fácil, porque hay asignaturas que se pueden calificar y hay otras que no. Entonces, desde las humanidades yo les digo a mis estudiantes, no, perdón la expresión aquí, no me interesa que usted me diga cuándo empezaron los homínidos o qué hicieron los homínidos, sino que usted como humano, como persona, como ser, sepa cuál ha sido la historia de estos seres humanos y pueda aportar en ella. Entonces, entregue, sea comprometido, sea cuidadoso, la escritura, o sea, hay otras cosas que podemos empezar a resignificar para que el estudiante logre entender que la academia es importante. Allí es donde se forma lo que en casa no se puede formar, lo que mi papá no sabe, lo que mi mamá no sabe, porque a veces nosotros como profesores dejamos cualquier cantidad de trabajos para que lo hagan los tíos, los primos y demás, y regañen al niño, y por eso cuando llegan a una edad que se les dice que porque no quieren estudiar y no nos acordamos que las tareas de los primeros años las hizo el papá o la mamá y no el niño. Y por eso evaluar para capacitar mejor. Entonces la invitación sí sería resignifiquemos la evaluación y una de ellas es ¿para qué evalúo? ¿Para que pase una materia? Pero qué tal que pase la materia y sea ahí sí deshonesto, corrupto, agresivo y demás. Al menos desde las asignaturas de humanidades y desde esas que usted considera que el hombre o el humano se está formando, ser un poquito pues cuidadoso. Luego Paulo Freire cita la primera carta que dice enseñar a aprender, lectura del mundo, lectura de la palabra. Y me pareció muy bonito porque este me hizo ir cuando fui formadora de formadores del preescolar, hacíamos con la asociación, una asociación, me fue el nombre ahorita, que formaba profesores para la primera infancia. Y es ver a los profes cómo hacían esos espacios, esas tareas, y me llamaba la atención el orfebre. Acá por eso en la parte inferior de la mano derecha, cuando usted ve ahí armando una vasija de barro, Paulo Freire más o menos lo entendía así, decía, enseñar no existe sin el aprender. Entonces, cada uno de nosotros como docentes, como formadores, aprendemos, pero también el joven, el que está allá al otro lado, aprende también. Y luego nos dice, el acto de enseñar exige la existencia de quien enseña y de quien aprende. Es una corresponsabilidad. A veces pensamos que porque yo ya sé, puedo dictar clase. No, hagamos una clase con esos estudiantes, no importa de qué profesión o de qué grado de escolaridad, pero a veces se necesita resignificar esos procesos de enseñanza-aprendizaje para generar esos nuevos políticos, pero no de color, de pronto como mi país, verde, amarillo, verde, de todos los colores, sino un pensamiento político que les dé la posibilidad de tomar una decisión y de decir sí o decir no. Igual dice que el educador aprende primero a enseñar, pero también aprende a enseñar al enseñar algo que he reaprendido por estar siendo enseñado. Claro, cuando uno dice que voy a preparar clase, eso es lo que hago. Yo tengo un conocimiento, pero al preparar la clase, reaprendo para luego volver a ponerlo en acción. Enseñar a leer es comprometerse con una experiencia creativa alrededor de la comprensión. Nuestros países, pero sobre todo Latinoamérica, no le hemos dado importancia a la comprensión de lectura.
Debemos poner a los primeros niños, por eso el teatro, la danza, el baile. Alguien dirá, y luego la danza y el baile no es, no, porque a veces danzamos y otros momentos bailamos. Cada uno tiene un significado diferente, pero que nos lleva a mover el cuerpo. Así es la lectura.